Bien, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir esta noche. En un libro precioso que se los recomiendo, que se llama Hogar Cristiano, está, está esta frase. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. Así que con esta frase, eh, cualquier cosa que hagamos para centrarnos en ayudar a la familia es parte del mayor trabajo que podamos hacer en la verdadera educación. Y bueno, en los últimos meses yo he recibido muchas preguntas sobre cómo lograr una verdadera educación. Y muchas veces el enfoque que quieren escuchar los padrecitos se centra en las escuelas. Las escuelas son buenas, pues claro que son buenas, pero hace algún tiempo yo siento que lo que realmente necesitamos es ayudar o necesitamos recibir ayuda para las familias. Miremos lo que dice en la siguiente frase. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó que las escuelas así establecidas, para las escuelas así establecidas, las condiciones más favorables. Entonces miremos aquí que lo más favorable para el desarrollo del carácter, que es una educación centrada en la familia. Aquí está algo importante. La estructura organizacional es la familia. O sea, los padres enseñando a los hijos. La palabra y las obras de Dios. Ese era el ambiente más favorable para el desarrollo del carácter en esa época de los patriarcas. ¿Qué más nos dice acerca de esa época? Que las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades. Bueno, este es un tema que hoy no lo vamos a cubrir. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y sus caminos. Entonces, ¿qué nos dice aquí, estimados? Que los padres enseñan a los hijos la palabra y las obras de Dios. El entorno que aquí vemos, el más favorable para el desarrollo del carácter, es la vida familiar. Y entonces, tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Nosotros somos israelitas espirituales, pero ese era el método que Dios deseaba establecer en Israel. Pero ¿qué pasó? Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos, dicen, necesitaban instrucción y disciplina. Entonces, observemos esto, que los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina. Y no veamos que eso sea solamente por el pueblo de Israel. Eso nos pasa hoy. Eso nos pasa hoy. Nosotros también hemos sido sacados de Egipto, del Egipto de la esclavitud del pecado. Nosotros hemos sido sacados de ahí. Y la pregunta es, ¿creemos que estamos perfectamente preparados para enseñar a nuestros hijos? Por lo opuesto, o sea, por mi parte yo digo, no, yo no estoy preparado. En esta situación, ¿qué es lo que hizo Dios? En esta situación, cuando Él vio que los padres no estaban preparados, decidió tal vez iniciar un nuevo sistema educativo porque los padres habían fracasado, pues han fracasado allá en Egipto. No.
Él no decidió formar un nuevo sistema educativo. Dios no dijo, bueno, ahora vamos a empezar un sistema educativo diferente, ya que los padres han fallado. Eso no dijo el Señor. Él dijo, necesito educar a los padres. Eso dijo él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pueden leer, yo les recomendé ayer un libro fabuloso que es La Educación, o ustedes pueden leer el capítulo 4 que dice La educación de Israel. O también pueden leer Éxodo, Levítico, Números. Los 3 libros, ahí está toda la vida, en el tiempo en el desierto. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué hizo Dios? Él los llevó al desierto para enseñarles sobre Dios, para ayudarles a aprender de nuevo cómo enseñar correctamente a sus hijos. Y en todo el peregrinaje por el desierto, que fueron como 40 años, y cuando Dios les dio su ley, y también el tabernáculo en el desierto, todo ese tiempo, el ambiente fue, ¿para qué? Para educar a los padres, para que pudieran hacer su trabajo correctamente. Y muchas veces nosotros pensamos que la verdadera educación es algo que hay que darle a los niños. Pensamos que es de esa manera, pero en los hijos de Israel que estamos comentando, ¿quiénes necesitaban educación? ¿Necesitaban educación los niños? No. Quienes necesitaban educación eran los padres. Y cuando son sacados de Egipto, como todos nosotros, repito, como todos nosotros, no es con los niños donde comienza la verdadera educación, pues no, es con los padres. Nuestra mentalidad debe cambiar para entender la verdadera educación. Nuestra mentalidad como adultos, hace un rato en la tarde tenía un estudio de la verdadera educación y ahí nos decían, y yo lo he experimentado, que tenemos que desaprender. No, si queremos seguir pensando como nos han educado hasta el momento, posiblemente no vayamos a entender la verdadera educación. Entonces los padres deben tener una verdadera educación, un verdadero enfoque si quieren tener éxito con los niños. Y creo que esto debiera ser un enfoque súper, súper importante. Y bueno, después de esto, la pregunta es, ¿y las escuelas? ¿Qué va a pasar con las escuelas? Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos y siguieron los caminos de los paganos. Queridos amigos, hermanos, este tiempo que nosotros estamos observando en este momento es el tiempo del profeta Samuel. Y leamos la respuesta de Dios para este problema, porque dice que los padres fueron infieles, estaban en idolatría y por lo tanto se descuidaron de la obligación de la educación de sus hijos y muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería completamente de lo que Dios había promulgado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Eso está en el libro La Educación. Aquí hay 2 cosas que hizo. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos. No es que cambió el sistema educativo es el mismo. Pero ¿él qué hizo? Proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Hasta aquí, a mi entender, estimados hermanos y amigos, es que los padres somos los únicos responsables en la obra de la educación. Y desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros debidamente designados. El profeta era en el sentido más elevado una persona que hablaba por inspiración directa,
y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Entonces, quizá ustedes han oído decir que Dios ordenó fundar las escuelas de los profetas para que las familias que no educaban a los hijos en su casa de manera correcta, entonces pudieran enviarlos ahí. Pero ese no fue el objetivo de la creación de la escuela de los profetas. En realidad no. En realidad las escuelas de los profetas no se crearon para eso, para que enviaran a los hijos a esas escuelas, sino que era para proporcionar líderes espirituales para promover la espiritualidad de la nación y ayudar a los padres. Ahí se formaban líderes espirituales y esos líderes espirituales iban a formar a los padres, a ayudar a los padres para que hagan mejor su trabajo. Este era el caso de la nación de Israel. Y la pregunta, hermanos, ¿y para nosotros? ¿Y para nosotros hoy que también hemos sido sacados de Egipto? Del Egipto del pecado, por supuesto. Miren lo que les dice aquí. En su sabiduría, nuevamente les pongo esta diapositiva. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. Veamos qué dice aquí. Dios ordenó a su pueblo que críe a sus hijos en la educación y admonición del Señor. Sobre los padres recae la responsabilidad de desarrollar en sus hijos las capacidades que los habilitarán para prestar un buen servicio para Dios. Y el mejor lugar para los niños es el hogar cristiano bien ordenado, donde puedan recibir la disciplina paterna según la orden del Señor. Y en un libro que se llama, que también es muy bueno, Consejo para los Maestros, dice, ni la escuela de iglesia ni el colegio proporcionan como el hogar las oportunidades para asentar el carácter de un niño sobre el debido fundamento. Entonces, mis queridos amigos, dice aquí, se me ha presentado con enérgica insistencia la necesidad de establecer tales escuelas. Se refiere a las escuelas de los profetas. A causa de la cruel negligencia de muchos padres en cuanto a educar debidamente a sus hijos en el hogar. El Señor quiere usar la escuela de iglesia. Todos nosotros, creo, bueno, excepto las personas que están por primera vez, pueden desconocer esto, pero sabemos lo que es una escuela de iglesia y el Señor quiere usar la escuela de iglesia para ayudar a los padres en la educación y preparación de sus hijos para el tiempo que nos espera. ¿Y cómo podemos aplicar esto prácticamente? Tenemos que pensar, bueno, ¿y esto cómo lo llevo a la práctica? Entonces, en este momento, yo les voy a dar unos pequeños consejos. La primera es, ¿cómo aplicarlo? El homeschooling, yo he escuchado mucho de esto a nivel mundial, por esto de la pandemia. Entonces, el homeschooling es un término en inglés que no es otra cosa que la educación en casa. El homeschooling no es la verdadera educación, hermanos, porque se ha tergiversado. Lo único que han hecho la mayor parte de padrecitos que no han entendido la verdadera educación es llevar la escuela a la casa. Los niños están ahí llenos de libros, con el horario, con las materias, y lo único que se ha convertido es en eso. Por lo tanto, el homeschooling tampoco es la verdadera educación. Luego, otra recomendación es, quien enseña debe practicar. Cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, en la escuela, yo recuerdo que especialmente profesores de matemáticas, no sé si a ustedes les habrá pasado, nos enseñaban el ejercicio más fácil, pero cuando me mandaban ya la tarea a la casa, nos mandaban unos ejercicios que yo no los podía hacer.
Y yo decía, ¿será que el profesor me ha mandado lo más difícil? ¿Él habrá hecho ya, habrá practicado? Entonces, ahora me pongo a pensar cuando se me presenta esto, quien enseña debe practicar. Entonces, si yo voy a enseñar, primero yo tengo que practicar. Eso es importante. Para esto, hermanos y amigos, debemos recordar que todos somos aprendices a los pies de Jesús. Todos somos alumnos en la escuela de Cristo. Cada uno de nosotros, incluida yo, todos tenemos cosas que necesitamos desaprender porque nos han enseñado mal. Ninguno de nosotros tiene una comprensión perfecta, pero para ayudar a las familias a entender la verdadera educación, los líderes, los que tienen más responsabilidad, deben entenderla también, deben entenderla. Y consideren un momento, por ejemplo, la vida y la educación de Moisés. Todos hemos escuchado, hemos leído. Moisés era un líder del pueblo, como muchos de ustedes pueden estar siendo líderes. Y la pregunta es, ¿fue Moisés bien educado? ¿Fue bien educado? Pues sí, sí. Él estaba preparado para su trabajo de liderazgo. Estaba preparado. Pero bueno, estaba preparado para el mundo, sí, porque él era el nieto del monarca de un imperio el más poderoso del mundo. Y se estaba preparando para tomar el lugar de su abuelo en el trono. Entonces, veamos lo que dice aquí. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Entonces Moisés estaba preparado para su posesión en el mundo, sí, pero más que eso, para el trabajo de Dios, para el trabajo que Dios tenía para él. La pregunta es, ¿estaba preparado? Sí, desde el punto de vista del mundo, Moisés estaba preparado para sacar al pueblo de Dios a Egipto, tenía todas las habilidades necesarias, pero desde la perspectiva de Dios, veamos lo que dice aquí. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de que se le había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabidurías humanas, sino del poder divino. Entonces, queridos amigos, hermanos, en la obra de la verdadera educación no podemos depender de los métodos mundanales, los libros de texto, no podemos depender de los currículos o de cualquier cosa de la educación del mundo, no podemos depender de eso, sino que tenemos que depender del poder de Dios. Entonces, ¿qué le faltaba a Moisés? ¿Habilidad? No le faltaba, eso no le faltaba. ¿Educación? Tampoco, no le faltaba. Le faltaba el sentido de necesidad de la ayuda de Dios. Se creía capacitado y fue su educación la que le hizo pensar así a Moisés, lo mismo que me pasó a mí. Yo pensaba que estaba capacitada con todos los títulos que obtuve, pero Moisés tardó entonces, miren, 40 años en desaprender su educación. Y cada uno de nosotros, como líderes que podemos ser en la familia, debemos darnos cuenta de que también debemos desaprender, debemos estudiar y aprender por nosotros mismos en depender más del poder de Dios. Otra recomendación, como tercera recomendación, los padres deben entender que ellos mismos necesitan aprender. Eso debemos sentir, que nosotros mismos, no es que la verdadera educación es para mis hijos, la verdadera educación es para mí como mamá, como papá. El cuarto o la cuarta recomendación, tenemos que eliminar todos los aspectos de la falsa educación, todos los aspectos. ¿Y cuáles son los aspectos? Aquí les he puesto una lista. Por ejemplo, quitar cualquier cosa que enseñe errores, como la evolución, cualquier cosa. Eso va a dañar la mente de mis hijos.
Tenemos que en nuestra casa, pues ningún libro de autores infieles. Tenemos que sacarnos del sistema de notas y grados. Tenemos que sacarnos la competencia, los deportes. Cualquier cosa que desarrolle el egoísmo, eso no puede estar practicándose en nuestro hogar. Cualquier cosa que separe a los niños de los padres. Cualquier cosa, porque los padres y los niños deben estar juntos. Cualquier cosa que haga que los niños pequeños aprendan. Cualquier cosa que los niños, que haga que desde pequeñitos aprendan a leer, a escribir, eso debe quitarse. Y aprendan de los libros, la escritura y las cosas académicas. Esas cosas las he puesto aquí como para que recordemos qué es lo que tenemos que quitarnos. Y el consejo de Dios es que los niños hasta la edad de 8 o 10 años deben aprender de su mamá, de su papá, y no con libros, en la naturaleza, en ese libro. Entonces tenemos que quitar todo lo falso. Debe centrarse en la redención, el tema que nosotros estudiamos ayer. Y bueno, ahora viene entonces, ¿y el currículo? ¿Qué currículo debemos practicar con la verdadera educación? Y aquí quiero hablar un poquito del currículo de Dios. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Y miren, nosotros también estamos en todos los tiempos. O sea, el modelo no ha cambiado para nada. Además, observen lo que dice aquí. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro. Y los padres de familia humana, los alumnos. Entonces nosotros somos los alumnos, los que tenemos que aprender de nuestro padre y procurar que nuestros hijos la mayor parte del tiempo estén en un espacio muy abierto, porque dice que el jardín del Edén era el aula. Aquí, mis queridos amigos, hermanos, hay un currículo. Hay un currículo de enseñanza. El aula, ¿cuál era? El huerto. El libro de texto, la naturaleza. El maestro era el creador mismo y los alumnos, ¿quiénes eran? La familia humana. Entonces, y si el instructor era el mismo Dios, ¿cuál sería el contenido de la instrucción que él daba? La palabra de Dios. Ese es el contenido, la palabra de Dios. Antes de que se escribiera la Biblia, la palabra de Dios seguía siendo el contenido de ese sistema perfecto de educación. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto del sentido de la palabra, una escuela de familia. Entonces, observemos aquí que la educación establecida en el Edén tenía por centro la familia. Y aquí vemos que la verdadera educación antes de la caída, ¿cuál era el contenido? ¿Qué contenido enseñaban los padres a los hijos? La palabra de Dios. ¿En qué unidad de organización se desarrollaba esta verdadera educación? En la familia. ¿Y quién era el maestro en ese momento? Dios. Dios se comunicaba personalmente con ellos. Pero miren qué pasó después de la caída, después del pecado. Entonces, observemos aquí, déjenme quitar esto primero. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fueran representantes suyos. La familia era la escuela y los padres ahora eran los maestros. Entonces, veamos qué es lo que cambió después de la caída. El contenido no cambió, seguía siendo la palabra de Dios. La unidad de organización, el ambiente donde se desarrollaba esa educación, seguía siendo la familia. Pero lo que cambió fueron los maestros. Ya no era nuestro Padre Celestial. Ahora los maestros son los padres. El padre no puede ser, el maestro no puede ser Dios mismo, porque el pecado rompió esa conexión.
Ahora los maestros eran los padres. Ese es el cambio que ha habido. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, la familia, aquí está la clave, la familia era la escuela y los padres eran los maestros. Ahora, merced a esta educación, muchos jóvenes de Israel resultaron vigorosos de cuerpo y mente, prontos para percibir y fuertes para obrar de corazón, aparejado con buen terreno para el desarrollo de la preciosa simiente y de la inteligencia disciplinada para ver a Dios. Hay tres cosas que se utilizó aquí. Las palabras de la revelación, yo las he subrayado, las escenas de la naturaleza y las voces de los profetas. Estas tres cosas que vemos en la educación de Israel, que son las palabras de la revelación, las escenas en la naturaleza y las voces de los profetas, eso implica la verdadera educación. Por lo tanto, la verdadera educación, entonces, son estas tres cosas. La palabra de Dios, la naturaleza y el espíritu de profecía. Haciendo un diseño, haciendo un diagrama, mire, el ambiente es el hogar. Los maestros son padre y madre en la verdadera educación. Los libros de texto es la palabra de Dios, la naturaleza y espíritu de profecía. Y como resultado de ese currículo divino, ese currículo de Dios, miren el resultado. Tendremos jóvenes con fuerza espiritual. Tendremos jóvenes con fuerza espiritual como Daniel, como José, ¿verdad? Como Eliseo. Esa es el objetivo principal. Entonces, este era el contenido, pero ahora viene otra cosa. ¿Cuál era el método? Ya tenemos el ambiente, los maestros, ya tenemos cuál es el libro de texto, pero ahora, ¿cuál era el método? ¿Saben? Yo me quedé sorprendida cuando me indicaron cuál era el método. El método está en Deuteronomio 6 y es un método creado por Dios. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Quiere decir que padres e hijos no deben estar separados. Cualquier cosa que separe a los hijos de los padres, eso no es verdadera educación. Porque en el momento que estoy en la cocina, en el momento que estoy en el patio, en el momento que estoy en la huerta, en el momento que estoy en la agricultura, en todo momento estamos aprendiendo, estamos enseñando los padres a los hijos. Entonces, aquí les voy a mencionar el currículo de Dios. El currículo de Dios es la Biblia, la naturaleza y el espíritu de profecía. Y las experiencias de la vida enseñadas a través de los padres que pasan tiempo con los niños. Este es el currículo de Dios. Y el plan de Dios para la verdadera educación es que hay un ruido. Y el plan de Dios para la educación es que los padres pasen tiempo con sus hijos. Y la verdadera educación no es dar al estudiante una tarea para que trabaje mientras los padres lavan los platos. Bueno, ven y te toca ahora el ejercicio de matemáticas mientras yo lavo los platos. No es. Es que padres e hijos laven los platos juntos, hablando juntos mientras trabajan en la huerta, mientras lavan el garaje. El padre buscando oportunidades para enseñar al hijo a través de la vida diaria. Puede darse algunos libros para estudiar y tareas para hacer, sí, pero esa es solo una pequeña parte. Pero cuando le decimos a los padres que tenemos un plan de estudios, que tenemos un currículo para que lo sigan, por lo general, ahí se pierde la comprensión de la verdadera educación, porque nuestra mente está esquematizada, y lo digo por mí. A mí me metieron mucho que el currículo, que el libro de texto, que el contenido, que el programa, y entonces nosotros pensamos que la verdadera educación es algo para los niños, para que ellos sigan aprendiendo. Cuando ahora Dios nos está revelando que la verdadera educación es que nosotros como padres aprendamos para luego enseñar
a los hijos. Entonces, si queremos seguir el consejo, si queremos ayudar a los padres, en lugar de solo proporcionarles materiales para los niños, tenemos que ayudar a los padres a entender cuál es la verdadera educación, no solo a darles un currículo. Y bueno, tenemos que recordar que muchos han seguido la verdadera educación sin un currículo. Por ejemplo, Moisés no tuvo currículo. Daniel, Elías, Jesús, esas madres no tenían currículo. Por lo tanto, no lo convirtamos, queridos amigos, hermanos, en nuestra meta y el objetivo. El objetivo de los padres, ¿cuál debe ser? Debe ser conectarse con los hijos. Los padres y los hijos no estamos conectados. No sabemos qué piensan, no sabemos sus deseos, no sabemos sus pensamientos. Tenemos que pasar tiempo, tenemos que estar juntos para que sus hijos aprendan también a conectarse con Dios. Si yo estoy conectada con mi Padre Celestial, entonces también tengo que conectarme con sus hijos, con nuestros hijos. Y de seguro ahí los ubicaremos para que lleguen a la eternidad. La pregunta es, ¿fue educado Daniel en la Universidad de Jerusalén para prepararlo y para servir en la corte de Babilonia? No, no. ¿Qué se nos dice? Que Daniel fue educado en la casa. Él no fue educado en la Universidad de Jerusalén, fue educado en la casa y con la palabra de Dios. ¿Cómo fue posible que Daniel tuviera éxito cuando tuvo que ir a Babilonia? Estaba conectado con la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es Dios. Y eso no sucede, queridos amigos, no sucede con un currículo. Yo pasé 55 años llena de currículos, y yo no estaba nunca conectada con la fuente de la sabiduría. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, aquí están 5 cosas, 5 recomendaciones que yo les puedo dar. El quinto es que no nos enfoquemos en un currículo, sino que nos enfoquemos en la verdadera educación. Es comprensible en teoría, la verdadera educación, esto es emocionante, esto es lindo cuando a unos le enseñan de manera teórica, pero en la práctica, y yo ya lo experimenté, por eso lo puedo dar con cierto testimonio, en la práctica una familia necesita vivir en fe, necesita vivir en fe para poder llevar la verdadera educación. Si la familia depende de un sueldo, si la familia depende de un trabajo, la verdadera educación realmente se le va a complicar, porque están separados. Si no está dispuesto a sacrificar todo por la vida eterna de sus hijos, la verdadera educación no va a resultar, hermanos. Si no se convencen, si no nos convencemos de que tenemos que vivir por fe y en fe, la verdadera educación va a ser un estorbo. Va a ser un estorbo más de lo que el enemigo nos tiene acostumbrados a hacer, que es dejar a nuestros hijos en manos de otra persona en una escuela. Esa es la gran barrera, la gran dificultad que yo veo que hay hoy. Muy pocas personas están dispuestas a vivir en fe y vivir dependiendo del Señor. Y es por eso que es más fácil, ¿qué cosa? Entregarle un currículo a un niño, entregarle un libro, entregarle unas hojas para que mientras yo trabajo y gano el dinero, produzco para comer, entonces él está con ese currículo. Por eso es que lo vemos así más fácil. Entonces, hablar de verdadera educación es hablar de estar juntos. Creo que todos hemos escuchado el año sabático. ¿Qué tal? Si no es que voy a perder tiempo, si un tiempo me paso dedicando a reunirme con mi hijo, a conversar con él, sino que en mi mente está, ya tiene 13 años y tiene que saber esto, ya tiene 14 años y tiene que saber esto. Pero ¿qué tal si ustedes como familia se dan tiempo para estar con nuestros hijos? Como todo lo verdadero, es sencillo, pero ya en la práctica hay todo un tema de instrucción, queridos amigos. Entrenamiento, horas de hacerlo, para haber entendido
y dejar a un lado nuestra ansiedad, la presión de que mis familias me dicen, ay, pero tu hijo que ya tiene 14 años, 15 años y no sabe. Dios no está lleno de ansiedades. En Deuteronomio, en Deuteronomio, ¿qué dice? Yo soy el que va delante de ustedes. Así dice el Señor. Si a lo mejor demora un poco el entender la verdadera educación, demos gracias al Señor, pero estamos en el camino correcto. Lo trascendental, queridos amigos y hermanos, es crear una relación verdadera y profunda con nuestros hijos. Hay que empezar a observar a otro, a observar a mi hijo, cómo se baña, cómo se cepilla, cómo come, qué piensa, observarlo. Es importante empezar a construir con tu hijo esa relación, porque todo lo demás luego va a fluir. Todo lo demás es sentir el gozo de escucharlo. ¿Y cuánto toma tiempo escuchar a otro, observar a otro? Miren que el libro Hogar Cristiano dice mucho de cómo se disfruta el hogar al estar juntos. Hagamos, como yo les proponí ayer, creo, un año sabático, un detenerse de mis cosas cotidianas y llenarnos de la palabra de Dios, la familia, papá, mamá, hijos. Y a la vez ellos mismos van llenándose también su misma vida. El Señor, imagínense que el Señor viniera en ese momento que nos encontramos en el año sabático con mi familia, deteniéndonos. Y el Señor justo viene ahí, porque nosotros no sabemos ni la hora, no sabemos cuándo venga, ¿no? Pero imagínense que el Señor nos encuentre ahí. El Señor no te va a decir, oye, mira, y tu hijo no sabe matemáticas, y tu hijo no sabe biología. No, hermanos, no nos va a decir eso. El Señor va a estar feliz de vernos juntos a los padres junto con los hijos. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, los animo a reflexionar en esta enseñanza que nos ha dejado nuestro Padre esta noche, que los verdaderos y los únicos responsables de la educación de nuestros hijos somos los padres. Es un proceso el desaprender, no es rápido, pero si lo ponemos en manos del Señor y en oración confiamos y nos conectamos con Él, que es la fuente de la sabiduría, Él nos va a dar gracias, queridos amigos, nos va a dar gracias para poder entender. Esto no es de la noche a la mañana, pero si ya tenemos algún indicio, Él nos guiará. Les agradezco mucho su paciencia para conmigo. Muchas gracias. Gracias, amén. Muchas gracias, hermana Rosa. Los cielos, te agradecemos porque un grupo de personas quiere conocer más de cómo ser verdaderos padres y cómo aplicar con nuestros hijos la verdadera educación. Sabemos, Señor, que hemos sido confundidos por el enemigo y hemos estado participando, hemos sido formados en la falsa educación. Pero así como hay una falsa, ahora queremos conocer la verdadera educación. Por favor, pedimos gracia para que seamos iluminados por su palabra, para que nos abra el entendimiento, Señor. Ya en algunos países de América, los padres están despertando y están conociendo cuál es la verdadera educación. Queremos, Padre amado, que el Ecuador sea también parte de esto. Todos los hermanos, todos los amigos, todos somos hijos de Dios y necesitamos conocer estas verdades. Por favor, llénanos de entendimiento y sabiduría y que ponga en nuestras mentes el sentir, el reflexionar, mañana todo el día, toda esta semana estemos reflexionando y que usted nos dé la dirección correcta. Esas son favores que se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, llegó el momento importantísimo para todos ustedes. Llegó el momento de las preguntas y las interrogantes que tengan en esta noche. Mis queridos, no se queden con esa duda.
es el momento de poder preguntar para, para que nuestro conocimiento sea mucho mayor. De pronto hemos nosotros aprendido durante muchos años que tener un currículum es tener un currículum de terminar el bachillerato, de tener un currículum de aprender computación, idiomas, que no es malo. A ver, tenemos una pregunta, pero aquí hemos aprendido puntos muy importantes, lo que es una educación verdadera. A ver, Damaris, tenemos la manita alzada. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Muchas gracias. Muy linda su desarrollo del tema, ¿no? Bueno, yo también soy maestra y soy madre de cuatro niñas. Y nos vuelve a recordar a nosotros, ¿no? Que la verdadera educación es la que enseña nuestro Señor a través de su palabra y a través de la naturaleza, ¿no? Muy bonito y que ahorita los mejores maestros para ellos somos nosotros. Yo a mis hijas he tenido que poner en instituciones donde está otro tipo de religión, pero siempre en mi hogar les hemos inculcado desde pequeñitas a ella que lo que es las creencias con las bases bíblicas, ¿no? Y hay que seguir en eso, ¿no? Porque ya ahorita están adolescentes, no desmayamos con el papá, siempre inculcarles, siempre con ellas en lo posible hacer su culto, enseñarle la verdadera educación, porque sabemos no es la ciencia, como usted lo dijo, ayer el Señor no nos va a preguntar por qué no le ha enseñado matemáticos, cualquier otro, sino el camino que conduce al cielo, nuestro Señor Jesús. Yo también soy maestra y me gusta enseñarle porque yo sé que esto es lo mejor a los niños. Amén. Y aunque es difícil para nosotros en las instituciones, ya llevo 10 años trabajando como maestra, 12, perdón, 12. Y ahora recién este año me topé con una prueba que no me había pasado. Prácticamente me están prohibiendo nombrarle Dios, el Señor a los niños. Me gusta siempre con ellos orar, me gusta con ellos nombrarle que hay un Salvador. No, imagínense, hermano, y ahora tengo esa prueba que hasta le hicieron llevar allá al distrito los superiores que argumentando que yo enseño religión y no es así. Sí les nombro de Dios, oro con ellos. Me gusta inculcarles las buenas cosas a ellos y a los padres. ¿Los padres para qué? Gracias a Dios me tienen un gran aprecio. Salió en mi defensa y estoy en ese problemita, hermana. Me gustaría, hermana Rosa, me gustaría que ore por mí, si esa situación y que el Señor asiente las aguas, porque nosotros también como cristianos tenemos una labor que cumplir, no solamente con nuestros hijos, sino todos niños que se encuentran a nuestro alrededor y en estas casos nuestros alumnos, ¿no? Entonces, que no haya ningún impedimento, que sabemos que la mejor educación es eso, enseñarle que hay un Salvador. Imagínense que un día me encuentro un niño que tenía un comportamiento especial. El niño no sabía escribir, un niño ya de 9 años, y tenía una conducta también, una conducta difícil. El niño estaba haciendo unos dibujos, pero hacía como de un demonio, con cachos, rabos, todo eso. Después yo le digo al niño, dibújame a Jesús. Y el niño no sabía quién era Jesús. No sé quién es, me decía, no sé quién es. Entonces ahí estamos nosotros, la labor del maestro para enseñar e inculcar. Hermanos, por eso es mi pedido en esta noche, ¿no? Y agradecerle a usted por estas enseñanzas, por este bonito seminario y que oren por mí, sí. Que Dios asiente el agua en esta primera vez que me toca. Estoy en una iglesia, en una escuela nueva, 2 años y primera vez que me dicen así, no, que ellos, solo el hecho de orar, no le enseño religión, no le enseño doctrina, nada de esas cosas, pero dicen que yo le estoy enseñando religión y eso no es. No sé, que el Señor asiente las aguas y me permita cumplir su labor, porque nosotros tenemos una labor, como le dije, con los niños, padres y maestros, compañeros. Amén. Ese me pedido esta noche. Amén. Amén, hermano. Gracias. Estaremos orando por usted. ¿Cómo pueden empezar una persona que recién ahorita, en estos 2 días, está conociendo sobre lo que es la verdadera educación? ¿Cómo podría empezar a educar desde estos momentos a sus niños? Hermanos, les hablo por testimonio. Cuando yo conocí al Señor hace unos 5 años,
yo comencé, el primer libro que llegó a mis manos, y se los recomiendo, es Conducción del Niño. Conducción del Niño, porque no tenemos que estar esperando, hermanos, que otro humano me diga lo que yo tengo que hacer. Pero si yo voy directo a la palabra, y ese libro te dice cómo puedes lograr en tus hijos obediencia, que sean ordenados, que sean disciplinados, que sean abnegados. Y cómo nos indica que desde el vientre materno nosotros ya tenemos que educar al niño. Es precioso. Y luego la educación. Conducción del niño y la educación. Si tú estás interesada, busca la forma de tener ese libro, y si no lo puedes adquirir en físico, por favor, yo hago la obra aquí en Guayaquil, y a todo aquel que necesita tener el libro de la educación, yo se lo obsequio. No sé si pueda entregar libros a la hermana Margie, al hermano Walter, ellos ya conocen donde yo vivo, y yo tengo una cantidad suficiente para obsequiarles y comiencen a leer el libro de la educación. También repartí mucho Conducción del Niño aquí en Guayaquil, especialmente a las escuelas, a los maestros y directores, pero ya eso se me terminó. Así que esa es la recomendación que les doy, y si alguien quiere libros, pues en este momento mismo puede alzar su manito, y yo ya sé quiénes son, y le podría hacer llegar de alguna manera a la hermana Mari. Bien, muchísimas gracias, hermanita Rosa. Sí, claro. Pueden nomás alzarme la mano o me escriben a mi número, que ustedes tienen mi número, al 098-55-34256, ¿no? Me pueden escribir a mi número un mensajito, yo quiero el libro, y ahí estamos. Entonces, para ver cuántos son. Yo entonces, quiero el libro, hermana. Bueno. Ya, hermano. Listo. Mi número, apúntenlo. Yo también quiero el libro, hermanita, por favor. Ya, listo. Apunten mi número, se los dicto. Coja pluma. Ya, un ratito. Papel. Una pluma, un papel. Ahí en su teléfono. Anótelo en el chat. Claro, Marta, sí, anótelo ya, en el hermanita, chat. a ver. Ya, a ver, dicte. Enseguida. A ver, diga, por favor. Bien. Para lo que está... Exacto. Ya, hermanita, gracias. Y para Perú, ¿qué código es? Para Perú estamos hablando por interno por WhatsApp, ya, para ver cómo se le hace. Ya. Hermanita Maggie, Ya, yes. y para las de Quito. Para las de Quito también estamos hablando por interno cómo le hacemos llegar, pero están aquí dentro de Ya, Ecuador. mi hermanita Maggie. Ya, gracias. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? No se queden con la curiosidad. Hermana, buenas noches. A ver. Están muy buenas las charlas. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias a nuestro Señor. Gracias al Señor. Bien, entonces le damos paso a Walter. Después Nelcy, ¿ya? A ver. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que no sé si se me escucha bien, mi internet no está tan bien. Está perfecto. Ay, gracias a Dios. Disculpe que no le pueda prender la cámara porque me va, se va más el internet. Hermana, yo primeramente quisiera agradecer por tan hermoso programa, tan hermoso tema. Esto se debería difundir más. Yo tengo pocos años de ser adventista. Algunas veces he podido escuchar algo de estas recomendaciones, pero no así tan ampliamente como lo ha hecho la hermana. Y qué pena, digo, a veces que yo ya, mis hijos, ya tengo el último, tiene 18 años. Y cuán cierto es todo lo que la hermana expone, porque a veces uno por la economía, que el trabajo, y se preocupa más por el trabajo, el dinero, ¿no? Y hemos descuidado esa parte. Y verdad que un poco que yo me lamento, me da un poco de pena, porque digo, Dios mío, ¿cómo no he sabido antes esto? ¿No? Entonces, yo la felicito, hermana, y le agradezco por haber tomado estos temas,
y que, bueno, muchos más puedan saber de ello, que se pueda seguir haciendo programas así. Pregunto yo, entonces, a la hermana Rosita, que le agradezco mucho, ¿de qué manera ya yo creo mi hijo ya es un adulto, pero todavía está bajo mi techo, está conmigo? Entonces, más ya como están en la adolescencia, a veces es un poquito difícil, ¿no? Eh, ya influir mucho, tal vez, digo, ¿no? Como que a veces ya no quieren hacer caso, como que ellos se sienten ya más dueños de ellos mismos, como que ya saben más y que no hay que decirles tanto, pero de repente tiene que alguna estrategia que me pueda recomendar. Gracias, hermana. Sí, hermana Nelson, y a todos los presentes. La mejor forma, porque su caso es mi caso, hermana Nelson. A mis 3 hijas, yo no pude darles la verdadera educación porque yo conocí cuando ya mis hijas ahora están todas grandes. Pero hay un versículo de Jeremías que dice que cuando los padres se consagran a las verdades de Dios y son obedientes a Dios, el corazón de los hijos vuelve a los padres y el corazón de los padres vuelve a los hijos. Y he sentido esto. Algo que aprendí es lo siguiente, hermanos, que la oración es ¿cómo sería? El medio más importante y Es la necesario. llave. Es la llave para que nuestros hijos se vuelvan al Señor y conozcan de esto y sean reflexivos. Y estuve pensando en ustedes. La semana pasada yo estuve participando de un grupo de oración que era todos los días y por eso no pude estar presente los días lunes y jueves con la hermana Margie que me había invitado. Y yo aprendí algo en esa semana de oración, que los papás tenemos que orar las promesas que Dios tiene para los padres y los hijos en la Biblia. Conoceremos cuáles son los versículos de la Biblia en donde Dios hace promesas a los padres. Y que, no, ¿saben qué aprendí? Que no tenemos que decir, papito, por favor, ayúdame que mi hija te conozca, papito, ayúdame. No, tenemos que saber la necesidad específica para nuestros hijos y luego decirle, Señor, en tal libro, tal versículo, tú prometes, por favor, mi necesidad es esto, pero tú prometes esto para mis hijos. Entonces, Nelson no es solo su caso. Y si Dios nos llamó en este momento, porque yo también soy nueva en el adventismo, si Dios nos llamó en este momento, ya no es para educar a nuestros hijos, pero es para ayudar a otras familias a que tengan niños pequeños en que ellos sí entren a la verdadera educación. Entonces, esa es mi propuesta, queridos hermanos. Ya posiblemente podamos madurar esta idea y recuerda, no pidas, Señor, ayuda a mi hijo, Señor, no, Señor, cúmpleme la promesa que esté en tu palabra. Pero para eso nosotros tenemos que saber las promesas. Incluso hay un documento precioso. Nosotros hicimos la semana de oración la semana pasada con el hermano Carlos Rivero de Colombia, que justamente él va a estar con ustedes el día sábado, y ahí aprendí muchas cosas, se los comparto eso. Entonces, Nelson, no se preocupe porque no es que no pude educarle a mi hijo de esta manera, pero ahora tú y yo, que ya no tenemos hijos pequeños, Dios nos da otra tarea, de ayudar a familias a que rompen bien a sus hijos. Hermana, muchísimas gracias, muchas gracias, que Dios le siga dando esa sabiduría para que puedas también compartirla así como lo está haciendo con nosotros. Gracias, Dios la bendiga. Gracias, hermana Margie. Gracias. Sí, hermanos, no sé si me regalan un minuto. No sé si puedo hablar un ratito. Sí, adelante. Sí, gracias hermanitos. Bueno, soy de Quito y quiero dar gracias a Dios por el mensaje de esta noche. Creo que como padres, en el temor de Dios, reconocemos que hemos fallado con nuestros hijos y lo único que nos toca es pedir perdón a Dios y que nos ayude a aferrarnos a sus promesas, a orar, a clamar por nuestros hijos, los que tenemos hijos grandes y que lamentablemente algunos por el desconocimiento
o tal vez por situaciones adversas en la vida que en muchos hogares nos ha tocado ser padre y madre, nos ha tocado salir fuera y nuestros hijos se han criado solos o con algún familiar cercano. Pero en todo caso, hermanos, la promesa está ahí. Yo creo que no todo está perdido. Si nosotros como padres nos aferramos a Dios, somos fieles a Él, clamamos por nuestros hijos, pues no hay oración sincera que regrese sin respuesta. Así que la invitación es que oremos por nuestros hijos, oremos por nosotros mismos, por nuestra consagración, que aprendamos a ser fieles a Dios y el Señor responderá de acuerdo a su voluntad. Eso, y agradecerle, hermana Rosita, hermoso el mensaje, que el Señor la siga usando, que el Espíritu Santo sea derramado sobre usted y el ministerio que está haciendo. Dios la guarde y bendiciones a todos. Muchas gracias. Amén, Gracias, amén. hermana Liz. Amén, hermano, Bendiciones. amén. Bien, les recuerdo que mi número está en el chat y ya lo puse correctamente y me faltaba un número, ya está en el chat, lo pueden copiar. Y bueno, pues es muy importante todos estos temas y vamos a continuar. A ver, tenemos una pregunta de nuestro hermano Walter. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermana Rosa. Sí, me parece muy importantísimo el tema que se está viendo. Yo me acordaba sobre un versículo de Daniel 12:4, ¿no? Que dice que Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estamos viviendo el tiempo del fin nosotros, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando escuché ciencia y usted está hablando de la ciencia de la verdadera educación, ¿no? Me causó como una controversia ahí, porque, bueno, antes uno cree que la ciencia es buena, o sea, el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo, trae progreso, pero entendiéndolo bien el versículo, o sea, escuchaba una vez a una persona que estaba hablando sobre este versículo, que aquí dice que la maldad aumentará, o sea, que la ciencia es como una maldad, o sea, no, el beneficio, no es beneficio, o sea, tanto desarrollo de tecnología, tanto progreso, como dice, tanto uno estudiar, que haya visto el progreso en las instituciones educativas, pero no, no es así. O sea, eso no es un progreso, un desarrollo armónico que quiere Dios. Miren, las nuevas teorías que se ven en las instituciones educativas, detrás hay un propósito, digamos, maléfico o malévolo, o sea, están derrumbando los principios morales que a nosotros hemos aprendido en el hogar y los derechos que hoy en día se les da digamos, a los estudiantes son mucho más fuertes que los de un docente. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Que ya esta educación no es es una educación para que, digamos, para nuestros hijos. Bueno, y uno como educador y que sabe que se ha enfrentado a estos planteamientos nuevos, solo uno le toca pedirle sabiduría a Dios, como usted dice, que nos permita, ¿no? Tener la decisión, tomar la decisión de poder ya ir desarraigándonos de todo esto que nosotros hemos aprendido, pero que queremos nosotros ya cambiar. O sea, tratar, como dijo la hermana Damari, tratar bueno, podemos dar el mensaje, aunque no de manera amplia y abierta, ¿no? Pero sí podemos dar el mensaje como nosotros sabemos. El día de ayer yo invité a algunos estudiantes, ¿no? Uno tiene la confianza, uno puede, sabe con quién, porque a otros no se puede, digamos. Entonces, cuando uno va conociendo, uno lo puede ir encaminando. Entonces, Dios da esa sabiduría. Dios nos enseña a ser más sensible y tener esa percepción que no es humana, que es más bien divina. Yo le agradezco y que, o sea, nos abre a nosotros también este entendimiento, que aquí vemos a educadores y nos abre, que nos
y que Dios nos dé pues esa fuerza de voluntad para tomar decisiones que son para la salvación, hermano. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. No van a hacer lo que ellos le digan, ¿no? Entonces, recordemos que el día de mañana nos volveremos a encontrar con otro tema muy interesante. Pueden invitar a sus amigos, vecinos, amistades, pueden compartir el link. Hermano Jorgito, por favor, si nos puede dirigir en oración. Sí, hermano, inclinemos nuestra cabecita para terminar esta oración. Padre Celestial, en esta noche, mi Dios, una vez más agradecido, Señor, porque sabemos que la presencia de su Espíritu está con nosotros, Padre. Señor, tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Señor, y entendemos muy bien este mensaje. Señor, que sin usted nada somos. Usted dice en la mente, en los corazones, cada uno de nosotros, Señor. Y ese temor a usted no es que temamos, sino que es el conocimiento de entender y saber que hay un Dios que nos hizo, que nos formó, y todo lo que hacemos, todo lo que vamos a emprender, va dirigido por Él. Sin Él nada somos. Padre, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados, nuestros pensamientos, y que ayude a cada hermana, y especialmente a la hermana que está pasando por estos momentos de quizás de prueba, de tribulación, pero porque así es el enemigo, porque da el mensaje, porque da las palabras. Es que sabemos bien, mi Dios, tú sabes bien, que ese es el principio de la sabiduría. Sin usted nada somos, Señor. Tenemos que entender bien que usted nos da el conocimiento, usted nos da la inteligencia para poder hacer todas las cosas. Cuando estábamos en oscuridad, pero ahora estamos en claridad, Señor. Ayúdala, Padre, en todo. Y ayúdanos cada uno de nosotros. A la hermana que tiene el mensaje, amado Padre del seminario, también darle la sabiduría de los cielos, para que nos puedas enseñar y podamos aprender más. Señor, sigue tomando el control de la tecnología, Padre, y ayúdanos a unirnos más, ayúdanos a entender más, Padre. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, que hoy que nos vamos a retirar, Padre, que el Espíritu Santo también esté en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor, y podamos descansar en paz, Señor. Podamos dormir bien, Señor, bajo su presencia. Te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo bueno que eres incondicionalmente. Bendícenos, Señor, en esta noche y acompáñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Que tengan una linda noche, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hermanita Rosa. Gracias. Y Dios me los bendiga Gracias. grandemente. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora, 7:30. Igualmente, hermanita. Que Dios me la Gracias, bendiga. hermana Rosa. Gracias, Gracias. hermanito. Dios les Gracias. bendiga. Ay, Padre, nos vemos Gracias. mañana, por Dios mediante. Muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, hermanita Bendiciones a Maggie, yo todos. le Buenas llamo. noches. Muchas gracias. Sí. Que tengan una Manda un excelente mensajito, ¿no? Yo le noche. llamo para ver. Ajá, Bendiciones. para Vamos a anotar en los Bendiciones, libros. Franklin. Bendiciones, Gracias. hermana, Te bendiciones. bendigo. Dios les Bendiciones, bendiga. linda. Cuídense. Ya, hermanita, cuídense. Bendiciones desde Aguante, Perú para bendiciones. Ecuador. Chao, hermano. Chao. Ya, gracias. Amigo Chocho, ¿Cómo saludos. estás? Oren por mí todos, hermanitos, que todos